Es uno de los últimos días de diciembre de 2005, el 28 para ser más precisos, cuando por primera vez me asomo a este balcón natural al que tantas veces me asomaré en el futuro. La carretera ha pasado entre dos picachos y ha dado un giro brusco, pegándose por el lado derecho a la falda del monte y abriéndose por el izquierdo a una amplia planicie donde la mirada se pierde en el lejano horizonte. Mi compañero ha detenido el coche y nos hemos bajado. Aquí empieza la tierra de los gumus, me ha dicho. Y yo contemplo aquella llanura no con la mirada curiosa, pero al mismo tiempo indiferente del viajero ocasional, sino con la mirada inquisidora de quien le quiere arrancar la respuesta a tantos interrogantes, a tanta expectación que me embarga. Lo que tengo ante mí es nada menos que lo que será mi campo de labor apostólica, la porción de viña que se me ha concedido cuando mi vida misionera, superado ya los 60, desciende hacia su atardecer. ¿Por cuántos años? En principio, mientras la piel dé de sí. Soy Juan González Núñez y soy misionero comboniano en Etiopía. La distancia entre Addis Abeba y Gublak son 575 kilómetros, que más bien que en kilómetros hay que contar en horas. Aquí pues son 10-12 horas. 435 kilómetros son asfaltados, pero dentro de esos kilómetros está la bajada al Nilo, en el cañón del Nilo, que es algo impresionante. Es decir, tú bajas en 20 kilómetros hacia abajo, bajas 1500 metros, cruzas el río Nilo y subes otra vez en otros 20 kilómetros, 1500 metros más. Cuando llegas a los 435, después ya se entra en una pista sin asfalto. La arreglan con cierta frecuencia, más ahora que pasan los camiones hacia la presa. Y ya los trayectos en que nos movemos habitualmente para ir a las capillas, pues son carreteras muy malas y eso es un extra, porque siempre que sales, pues vas a luchar con los baches y con el barro cuando es el tiempo de lluvias. Bueno, la cantidad de accidentes es muy grande, proporcionalmente. Los accidentes, es increíble el número de accidentes que hay, de autobuses. De todas formas, el transporte público en esta zona es mínimo, siempre es muy inferior a la demanda. Y hay días en que la gente se desespera, está todo el día esperando un autobús que no llega. Entonces estamos siempre con el coche cargado de gente que va y que viene. Aparte de no haber transportes, claro, la gente no puede permitirse el lujo, si hubiera transportes, de las distancias que ellos cubren habitualmente, de pagar transporte, porque proporcionalmente son muy caros y no podrían hacerlo. Entonces está el tema escuela. Entonces tenemos aquí estudiantes que vienen todos los días, pues 2 horas y media para llegar y 2 horas y media para volver. Tenemos las mujeres que tienen que ir a buscar agua. Para unos lo tienen cerca, pero para otros significa pues igual 1 hora de camino, solo para ir a buscar agua. Después el mercado es increíble. Los sábados las mujeres llevan los pesos colgados de un palo en las 2 esquinas del palo y con el palo al hombro, pues calculando por las garrafas de agua que llevan, pues son 25 o 30 kilos por cada una de las esquinas del palito, o sea que son 50-60 kilos y se caminan 2 o 3 horas para ir al mercado. Y los gumus pues van a estos mercados llevando sus productos. El índice de cosas que ellos llevan al mercado son pocas y lo que compran también es poco, es decir, son vestidos,
es picante, lo que llaman el berberé, sal y café. Café, a pesar de no cultivarse aquí, los hummus, para todo etíope el café es algo indispensable y eso es lo que ellos compran. Sí, ellos son agricultores, llamémosles también recolectores. Agricultores es una agricultura muy elemental. Después ellos lo iban complementando con carne, ellos no tienen vacas pero sí tienen cabras, entonces pues tienen su dieta de carne, ellos no prueban la leche, eso no forma parte de su dieta, y sí, sobre todo en la estación de lluvias, dependen mucho de productos espontáneos del bosque. Van al bosque y traen raíces, traen hojas, en fin. La pesca y la caza la practican de manera limitada, los hombres van a la caza. Lo mismo las mujeres, a veces se la ven con sus redes que van al río, pero también aquí pues lo que recogen es muy pobre. La misión comboniana en Etiopía empezó en el norte, en Eritrea, después allí aún sigue, pero lo que es aquí en Etiopía como primera evangelización empezó en el año 64, cuando los misioneros combonianos, que fundamentalmente estábamos en Sudán, fueron expulsados. Y bueno, ya después de llevar 45 años en el sur, en el Sidamo, se dijo a ver qué sitio en Etiopía, que sean los últimos de alguna manera, los más marginales. La tribu de los Gumus es una tribu nilótica, por tanto de facciones muy negras y despreciados por el resto de los etíopes y muy marginales. No había comunicaciones, no hubo escuelas, no hubo nada, es decir, ellos vivían hasta en este momento, hasta hace muy poco, como podían vivir hace 200 años. Primero vinieron las hermanas combonianas en el año 2000 y en el año 2003 conseguimos también los combonianos abrir una primera misión. En este momento somos 4, hemos sido casi siempre 3, dada la distancia de Addis Abeba, con motivo de reuniones de uno de otro, uno que pertenece al Consejo Provincial, hay que ir de compras a Addis Abeba, por ahí, y pues al final pues hay 3 o 2 en la misión de manera permanente. Partir del hecho de que pues, el amárico es la lengua vehicular aquí, los no gumus la hablan todos y los gumus, los que se mueven un poco por aquí y por allá, la conocen y los jóvenes que van a la escuela la conocen. ¿Qué hacemos? La mañana está para negocios de todo tipo, ¿no? Como pues seguir la escuela, visitar o enfermos o poblados para una cosa o por otra. Aquí concretamente hemos estado construyendo la nueva casa, que todavía no hemos entrado en ella, vivimos en una casita de barro. Y por la tarde ya es salir a la pastoral.
La guardería infantil es la obra más importante de la misión en términos de oficialidad. Ninguna confesión religiosa, incluida la Iglesia Católica, es reconocida oficialmente como tal, sino como una entidad de tipo social, una ONG. Ningún extranjero puede conseguir residencia en Etiopía si no es obteniendo previamente un permiso de trabajo ligado a un proyecto social aprobado por las autoridades competentes. Muchos poblados gumuz estaban tan lejos de la escuela más cercana que era imposible para los niños caminar hasta ella. La fórmula escogida en un primer momento, de acuerdo con el gobierno local, fue la de construir escuelas de alfabetización en algunos poblados distantes. El gobierno tiene un programa muy sofisticado, muy concreto. Cada cuantos habitantes o cada cuantos poblados ellos tienen que tener una escuela, hasta qué grado, etcétera, y de tal sitio pasan a tal sitio. Y de alguna manera, básicamente, las necesidades de la escuela elemental están cubiertas, al menos teóricamente. Eso ha hecho que nosotros nos cubramos una área que ellos no cubren, que es el preescolar. Concretamente, entonces, aquí hemos abierto una escuela preescolar o una escuela infantil que tiene 3 años. Básicamente nosotros queríamos que fueran los gumús, porque claro, estamos en una pequeña ciudad donde hay muchos que no son gumús. Y esos van a ser los primeros que enseguida van a mandar a sus hijos a la escuela. Los no gumús, los padres los traen a la escuela por la mañana, se preocupan que vengan, mientras que con los gumús hay que hacer al revés, es decir, los maestros tienen que ir por las casas a animarlos, a decirles ven, y a veces pues faltan por días, y hasta que haya una conciencia clara, sobre todo en los padres, de que el niño tiene que ir a la escuela, tiene que aprender, pues tienen un largo camino que recorrer, de forma que muchas veces los niños se quedan en casa y los padres pues no les importa. No solo no les importa, sino que lo dejan a cargo de las cabras o a cargo de otro niño más pequeño que tienen en casa. Las materias, cubren básicamente 2 o 3 áreas, cubren el amárico, la lengua amárica, cubren el inglés, iniciarse en el alfabeto inglés y en los primeros rudimentos de inglés, matemáticas, lo que ellos llaman ciencias sociales, y esas son las 3 grandes áreas. Bueno, aquí Luis es un enfermero y por tanto tiene permiso para ejercer la medicina. Él sería en conexión con la clínica de las Hermanas de Mandura, pero vamos, él ejerce aquí.
y se reduce a, naturalmente no tiene laboratorio, salvo para la malaria, que puede hacer análisis, si no, no tiene otro tipo de laboratorio. Entonces es las cosas más elementales, más visibles, como puede ser pues, infecciones de todo tipo, heridas, malaria, y cuando ya le supera, pues entonces ya se le dice o que vaya a otro centro o se le lleva, si es necesario, a otro centro. En los poblados más elementales, más pequeños, hay health post o puesto de salud, para entendernos en castellano. Entonces, cualquier caso que no puedan resolver en el centro de salud, te mandan a Pau, sea para un parto que es difícil, sea para cualquier tipo de operación. Bueno, nosotros necesariamente estamos disponibles para llevar casos urgentes, especialmente partos. Pues sea de día, sea de noche, sí, si podemos, si tenemos el coche disponible y estamos disponibles, no nos negamos. Es un servicio que somos los únicos que en esta situación concreta podemos dar. En términos de actividad de cada día nuestra, vamos por los poblados y por fortuna aquí los gumuces no viven separados o esparcidos por el campo, sino que viven en poblados muy concretos. Entonces es fácil tomar contacto con ellos, hablar con los jefes, los ancianos, exponerles quiénes somos y lo que queremos hacer, y invitarles a quien quiera pues, que siga el catecumenado. Ya partimos de que somos conocidos por actividades que realizamos, por nuestra presencia, y después ya la manera muy concreta como empezamos en un poblado es ir al jefe del poblado y decirle que convoque a la gente, porque queremos explicarles lo que queremos hacer y qué motivo es el nuestro para venir. Y cuando se reúnen, pues decimos que nosotros somos básicamente personas de Dios, es decir, personas que vienen a enseñar concretamente la religión cristiana. Y hay una presuposición en la gente de que la religión, pues básicamente hay tres religiones, la religión musulmana, la religión ortodoxa y después la religión católica últimamente, que es recién llegada. También hay protestantes, pero en menor escala en este momento todavía. Entonces, nos encuadramos como cristianos y como católicos. Y entonces, partiendo de la base de que la religión es libre, cada uno opta por la religión que bien le parezca, pues siempre nos dicen que sí, que somos bienvenidos y que quien quiera que vaya. Entonces, fijamos un día a la semana, en un lugar, bajo un árbol, donde sea, y pues empezamos nuestras catequesis semanales, y incluyen canto, incluyen un poco de oración y incluyen catequesis. Como nosotros, los de fuera, todavía no conocemos la lengua, nos valemos al inicio de catequistas que eran simplemente intérpretes, pero que ahora son ya catequistas de pleno derecho, es decir, que ya ellos llevan adelante la catequesis. Eso nos permite llevarlos a ellos a un poblado, dejarlos allí, o sea, en el mismo día,
ir a 4 o 5 poblados, porque son los catequistas los que llevan la catequesis. Normalmente, si somos bien recibidos y nos dice venid, pero quienes vienen realmente a la catequesis no son los adultos, y menos las mujeres, o sea, son más bien refractarios a cambiar o a aprender algo, dicen que eso es para jóvenes, y los que vienen a las catequesis son los jóvenes y los niños. Y eso hace que nuestras comunidades cristianas sean un poquito inestables, porque tampoco inciden, es decir, aunque se conviertan, se bautizan, pero la incidencia en la vida de la sociedad del poblado es mínima. El único momento posible para ellos, ya cuando empieza a oscurecer, cuando ellos llegan de los campos, es ya pues aquí a la hora pues es en torno a las 6 de la tarde, que enseguida, a partir de las 6, en media hora, pues se hace de noche. Y prácticamente cuando empezamos la catequesis, pues puede ser hacia las 7 y se termina pues hacia las 8. Eso hace que todas las tardes nosotros salgamos de casa hacia las 5 y volvamos hacia las 9, a veces a las 10 de la noche. Y eso es nuestro horario habitual de actividad pastoral. Yo creo que esa especie de sarampión que pasó con la antropología está pasando, y está pasando porque la realidad es ya muy distinta. Es decir, hace 20, 30 años hubo esa especie de grandísimo respeto hacia las culturas, y entonces ¿con qué derecho una religión extraña va a una cultura que incluye también su propia religión? Pues déjalos a ellos ya. Ahora la realidad es que el mundo se ha globalizado, las culturas se están transformando independientemente de la religión. Y en este sentido yo creo que hay una gran diferencia entre cómo nosotros entramos en una cultura y cómo todas estas ideas globalizadas entran en la cultura, porque ellos pues entran normalmente con unos valores que son de tipo técnico, no sé cómo llamarlo, es decir, no son valores morales como tales, sino estilos. Y eso desintegra la vida cultural de las culturas de los pueblos. Lo que la Iglesia hace es, en primer lugar, yo creo que con mucho respeto, y tratamos de aprender la cultura y de respetarla en lo posible, pero ofrecemos unos valores que son valores religiosos y valores morales que tienen una coherencia en sí mismos y que pueden, de alguna manera, ir reemplazando a lo mejor determinadas cosas que no consideramos valores. Tradiciones que hacen daño, y ellos las saben muy bien. Por ejemplo, en este caso concreto, la venganza de sangre. Otro es el matrimonio por intercambio de hermanas.
que crea muchísimos problemas. Después hay, por ejemplo, la cuestión de dar a luz en las mujeres pues solas y fuera, no en el bosque, pero fuera de casa, por motivos de tabú de la sangre y eso. Pero, por ejemplo, nosotros insistimos mucho en esa igualdad que ellos tienen como valor. Pues insistimos en que conserven eso, insistimos en esa igualdad de todos, insistimos, por ejemplo, en el respeto a la propiedad ajena. Los gumus es muy rarísimo que ellos roben nada. Y mientras en otras misiones había que guardar todo, tener todo bajo llave casi obsesivamente, aquí tenemos todo abierto y nunca nos falta nada. Nosotros sabemos que hablamos de mies y del dueño de la mies, y nosotros somos trabajadores, entonces nos toca sembrar y los frutos, si vienen, damos gracias a Dios, y si no vienen, pues también, en el sentido de que hacemos lo que podemos. Y lo que sea de desilusión en algún momento, pues yo creo que en la oración tratamos de ir asimilándolo y decir, bueno, pues esto es lo que hay y lo aceptamos. I may be walking in the streets of a city called Amsterdam, but the dust on my boots and the rhythm of my feet and my heartbeat say Africa. I may be walking in the streets of New York, yeah, but the dust on my boots and the rhythm of my feet and my heartbeat say Africa. Say Africa, say Africa, say Africa, say Africa, say Africa, Africa. Good mama, oh, say Africa, say Africa, say Africa.